En este video van a saber cuánto gastamos en nuestro viaje a República Dominicana y el presupuesto que van a tener que preparar para visitar este hermoso país y hacer todas las actividades que nosotros hicimos. No solamente alquilamos un carro, sino que también conocimos varios puntos de República Dominicana e hicimos actividades muy divertidas. Mi nombre es Valeria Saa Y yo soy Emanuel Vieira. y juntos hacemos... ¡Dos locos! En primer lugar vamos con los boletos aéreos. Sin duda es un monto el cual puede ser muy diferente dependiendo del país de donde vengan, pero nosotros vamos a hablar en nuestro caso que salimos desde Venezuela en septiembre de 2019 y pagamos $310 por persona. Así que en total los pasajes desde Venezuela a República Dominicana rondan los $300 a $400 por persona. Ahora vamos con las estadías. Como saben, a nosotros nos gusta ahorrar la mayor cantidad de dinero posible y cuando viajamos en grupo la mejor opción es alquilar un apartamento completo a través de Airbnb. Nosotros nos quedamos en Santo Domingo en un Airbnb en el cual nos fue malísimo. De hecho, por ese y muchos otros decidimos crear un video que lo van a ver acá arriba, en donde explicamos que Airbnb es una estafa en República Dominicana. En Santo Domingo pagamos $35 la noche en un hospedaje para 5 personas. Luego subimos hasta Santiago de los Caballeros, en donde pagamos $40, pero un espectáculo. De hecho, creo que el único apartamento que realmente nos encantó en República Dominicana. Luego subimos hasta el noreste, en Samaná, y estuvimos allí 3 noches. Esas 3 noches las pagamos por $55 cada noche y estuvimos en un Airbnb realmente cool, pero no ubicado en una muy buena zona. Y por último, antes de volver, estuvimos en Bayahíbe, cerca de La Romana, en donde pagamos casi $70 por noche. Este fue uno de los que nos convenció en hacer el video de que Airbnb es una estafa en República Dominicana, pero se lo pueden ver nuevamente acá. Otras de las opciones que tienen de hospedaje en República Dominicana es quedarse en hoteles, todo incluido, en resorts o incluso en hostales o especies de posadas o casas más familiares. En el caso de los hoteles tienen precios entre $100 y $120 por noche por persona, pero claro, incluyen las 3 comidas, algunos de ellos incluso también les incluyen bebidas alcohólicas y bueno, las actividades que estén dentro de los hoteles o para poder disfrutar de las áreas comunes como la piscina, los parques acuáticos, las playas, etc. Por otro lado, pudimos encontrar, mientras hacíamos nuestra investigación, hostales o casas de familia aproximadamente en $15 o $17 por persona una noche, así que bueno, ahí ya pueden ir haciendo su presupuesto. Ahora vamos con la parte que más les gusta a nuestros seguidores: las actividades, los paseos, la aventura. En verdad creo que es la que más nos gusta a nosotros. En el caso de las playas que se pueden visitar pagando algo adicional, porque hay muchas de las playas que puedes llegar con tu propio vehículo, pero vamos a hablar de esas playas preciosas como lo es Cayo Arenas. Esta es una playa, un banco de arena en la mitad de la nada. De hecho, Alan por el Mundo hizo un video espectacular de este lugar. Si quieres verlo, dale acá. Y tiene un costo de $50 para agarrar la yola o el peñero, como le dicen en República Dominicana, incluyendo los traslados, las bebidas y un refrigerio. Prácticamente es un full day para poder visitar Cayo Arenas. Adicionalmente, ya para el área de Bayahíbe, La Romana, Punta Cana, hay paseos que salen a Isla Catalina y tienen un costo de $60 por persona.
este destino tiene varias pequeñas islas muy cerca una de las otras y todos los costos son bastante similares, entre 50 y 60 dólares, y los pueden tomar en consideración si deciden ir al sureste del país. Por otro lado, en los parques naturales, por así decirlo, que tienen que ver más con cascadas, ríos, cenotes, tenemos el parque Hoyo Claro, o mejor dicho, Hoyo Claro nada más. Para entrar acá solo teníamos que pagar 6 dólares y fue uno de los puntos más impresionantes de toda República Dominicana para nosotros, tanto así que le hicimos un video completo. Luego está el parque Ojos Indígenas, el cual es muy similar a Hoyo Claro, pero es mucho más costoso también. Pertenece a un resort de Punta Cana y si te vas a quedar en el resort, ir a Parque Ojos Indígenas solo son 10 dólares. Pero si quieres ir, como nosotros intentamos hacerlo, como un extranjero, por así decirlo, o fuera de las instalaciones, solo entrar directo al parque, cobraban 50 dólares por persona. Por ende, decidimos no hacerlo. Adicionalmente, en pleno Santo Domingo hay un parque espectacular con unos cenotes en el cual no te puedes bañar, pero bueno, puedes ir a tomarte fotos, tienen unas cuevas y el agua es azul cristalina y tiene un costo único de 3 dólares. Aunque llegando al Parque Tres Ojos, al estacionamiento, se te pueden acercar muchísimas personas para venderte paquetes, recorridos, visitas guiadas, etc. Si vas directo a la taquilla de pago, solamente tendrás que cancelar tu ticket por 3 dólares por persona. Adicionalmente, otra de las actividades que no hicimos, pero que nos interesó muchísimo en República Dominicana, fue hacer buceo. Tenía un costo de 120 dólares por persona, una sola inmersión, y luego otros 25 dólares si querías hacer la segunda inmersión. Esto fue en Cadaqués, en Bayahibe, en donde nos quedamos en el resort cerca de La Romana. Y por último, quería hablarles sobre las actividades en Samaná, uno de los lugares que más nos fascinó en toda República Dominicana por la diversidad de lugares, paisajes y actividades que puedes hacer. Samaná, tanto así que le hicimos un video también acá. En Samaná nosotros fuimos a Cayo Levantado y Los Haitises. Esto es dos playas, por así decirlo, una isla espectacular azul y la otra, Los Haitises, como una Tailandia del Caribe con montañas, aguas verdes pero también cristalinas. El costo para ir a Cayo Levantado y Los Haitises fue de 50 dólares por persona, pero nosotros lo hicimos en una yola, en un peñero, en un bote pequeño. También desde la bahía de Samaná puedes hacerlo en un catamarán. Estos catamaranes por lo general incluyen comidas, incluyen bebidas y es mucho más costoso. Sería como 60 o 70 dólares por persona. Pero cuando llegas a Los Haitises también tienes que considerar que tienes que pagar algo adicional para entrar a las cuevas que se visitan. Pero es una tontería, es aproximadamente entre 1 y 2 dólares el ticket de entrada. Nosotros decidimos alquilar un carro para podernos movilizar con tranquilidad en todos los estados que estuvimos de República Dominicana. Créanos que fue la mejor opción para conocer más. En cuanto a costos, un vehículo pequeño sale aproximadamente en 35 dólares el día. Nosotros conseguimos una camioneta, porque éramos 5 personas, por 50 dólares el día. Ahora es importante mencionar el tema de la gasolina. Un litro de gasolina puede salir entre 90 centavos y $1.20. A nosotros nos salía llenar un tanque en 60 dólares. Nosotros llenamos 3 tanques y créanos que visitamos muchísimo. Fuimos a Santo Domingo, a Santiago de los Caballeros, a Puerto Plata, fuimos a Samaná, luego bajamos hasta Bayahibe y luego volvimos hasta Santo Domingo. Hicimos como una especie de circuito muy largo, donde pasamos por muchos paisajes hermosos, así que esos dólares estuvieron muy bien invertidos. En cuanto a las comidas, como estamos en tema de ahorro,
preferimos hacer mercado y tratamos de hacer la mayor cantidad de comidas en la casa, por ejemplo los desayunos y las cenas. Sin embargo, también nos dábamos nuestro gusto e íbamos a comer a restaurantes donde el promedio por persona eran de $10, $15. Sin embargo, el primer día que llegamos decidimos comer en Taco Bell y gastamos $20 solo Edna y yo. O sea, una locura. Es mejor ir a un restaurante y pedirte un buen plato a comer en cadenas rápidas en Santo Domingo. También es importante estar comunicados y para nosotros el tema del GPS es vital, ya que bueno, si alquilas un carro tienes que estar bien direccionado y si bien existe una aplicación Maps.me que lo puedes tener todo gratis, o sea, todo descargado sin internet, nosotros decidimos comprar una línea, un chip, sale en $5 aproximadamente y pagamos un plan que valía $3 por 5 días de internet ilimitado. No era el mejor internet del mundo, pero funcionaba para lo que necesitábamos. Y esto fue todo por el video de hoy. Espero que tomen estos consejitos cuando decidan visitar este destino. Nosotros en total, en nuestro viaje particular por 12 días en República Dominicana, gastamos un total de $940 por persona, así que pueden tenerlo como referencia para gastar un poco menos o quizás un poco más si deciden recorrer muchísimo o recorrer menos, quedarse más tranquilos o aventurarse incluso más. No olviden seguirnos por nuestras redes sociales, Dos Locos de Viaje, y por nuestras redes sociales de nuestros hermosos productos llamada Dos Locos Store. Tenemos franelas, gorras, próximamente cuadros, artesanía y muchas cositas que les van a encantar para que se vean bien y a la vez nos apoyen en este maravilloso proyecto de viajar por el mundo y contárselos. No olvides suscribirte, ¡Comentarnos!